compartir con ustedes el poder de la palabra de Dios para las finanzas. Amén. Diga, el poder de la palabra de Dios para las finanzas. Para las finanzas. ¿Cómo le suena el título? Está interesante, ¿no? Unos sí, otros no. ¿A cuánto les llama la atención este título? Yo creo que a todos, ¿cierto? ¿O cuántos de ustedes se levantan diciendo, yo quiero ser el ser más llevado de Bogotá? O usted cuando abre la cortina de su casa, usted dice, ojalá que me vaya bien mal hoy. ¿Alguien tiene restaurante acá? ¿Restaurante? ¿O ha tenido restaurante tú, Eliana? ¿Tú? ¿Alguno de ustedes se ha levantado diciendo, ojalá que no me llegue nadie al restaurante y que hoy no venda nada y se me queden los frijoles, las lentejas, la sopa de cebada, de arroz y el postre? No, ¿cierto? Entonces es un tema importante, porque vemos a veces con un poco de recelo y con un poco de miedo, tal vez si se quiere, el tema de las finanzas abordados dentro del marco de la iglesia cristiana. Está muy prostituido el tema de la prosperidad. Incluso muchas personas en redes sociales, ustedes pueden ver que le dan palo, no, que el evangelio es la prosperidad. Y le dan palo. Y posiblemente haya personas que abusan de lo que la prosperidad dice en la palabra de Dios. Porque la Biblia también habla de finanzas. Ay, sí, sí. Incluso hay más versículos de finanzas que de oración. No me abra los ojos, investigue. Así es. Quiero que me preste mucha atención a esta lectura que voy a hacer a continuación. ¿Allá atrás me escuchan perfecto? Sí. Ok. Bueno, quiero que me preste mucha atención a esto. ¿Listo? Hoy el televisor nos sacó la mano ayer en la reunión de líderes, ¿cierto? No es por capricho, sino que sacó la mano algo. No tiene sino 15 años ese televisor. Ya esta semana queda al día. Esperemos que no sea nada tan grave. Antes de empezar mi lectura, quiero agradecer con un corazón muy sincero, muy honesto y muy amplio las personas que tuvieron a bien ayer organizarme esa pequeña reunión para celebrar mi cumpleaños que fue el pasado 15 de octubre. A todos, de verdad, de corazón, muchas, muchas, muchas gracias. De verdad que no tengo sino palabras de agradecimiento. Marce, Faruk, los líderes, bueno, todos los que están aquí, la mayoría vinieron ayer, gracias. Me sorprendieron mucho. Ustedes saben que no soy mucho de subir cosas, ni en mi cumple, ni realmente ni muchas cosas. A veces subo por ahí historias, pero no subí nada de mi cumpleaños. Entiendo sí que salió en Facebook por mi mamá, ¿cierto? Entonces, de verdad de corazón, muchas gracias. Que Dios sea multiplicándoles a todos, de verdad de corazón, gracias. Gracias a todos. Y lo otro, ¿cuántos líderes no pudieron venir ayer? Levánteme la mano, ¿cuántos líderes no pudieron venir ayer? Mire, se perdieron de algo espectacular. Los que sí vinieron, levánteme la mano. ¿Cómo les pareció? Fue espectacular. Mire, yo soy una persona que a veces soy un poquito dura para llorar, pero ayer con uno de los ejercicios, uno de los skates que hicieron uno de los grupos, créanme que me conmoví mucho. Fue algo espectacular. El que ustedes hicieron, el de, ¿sí fuiste tú? No, el de la oración. El de la oración, no sé si tú estás en ese mismo grupo. ¿No? ¿En cuál estabas tú? El segundo tema. Bueno, el de la oración todos me calaron, pero el de la oración fue tremendo, porque definitivamente eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Hay un mundo que usted no ve, pero que existe, que es el espiritual, y tenemos que prestarle mucha atención a eso. Así que si no pudo venir ayer, no se pierda lo que vamos a tener el próximo sábado en el cierre de este primer encuentro de líderes. Yo sé que a veces no es fácil llegar, pero haga el esfuerzo. Lo de ayer fue espectacular, fue muy bonito. Ustedes saben que el pastor Hernán
como yo lo dije la vez pasada, no ha venido a reemplazar a nadie, ha venido simplemente guiado por Dios, porque era algo que yo tenía en mi corazón de hacer una reingeniería en la iglesia en algunos aspectos que estaban un poquito, digamos, mochos, y el pastor Hernán vino a darnos una mano. No nos es indiferente su amistad, lo conocemos hace mucho tiempo, incluso con él comenzamos esta iglesia, con mi papá, mi mamá, mi hermana, ¿sí? Míralo, ahí está, el que está allá de ladito, con ese afrito, es el pastor Hernán. Mi padre ahí, eso fue en el año 91, fue el segundo servicio de esta iglesia. Ese televisor que ustedes ven ahí, era nuestro televisor de la casa, ¿sí? Y nos lo llevábamos porque a veces se utilizaba ver predicaciones de pastores de Estados Unidos, porque en esa época no era como hoy que uno ya se conecta a YouTube y puede encontrar cualquier cosa. Ustedes saben que no era. Señora, el mantel rojo que usted ve ahí, pues se ve bonito al ojo, pero es que había ahí unas tablas porque no teníamos recursos para tener un atril. ¿Mm? Eran unas llantas. Eso fue en Galerías, ahí en la 21, cerca donde vive Yamal y nuestro amigo Faruk, cuando era pequeño. Y tengo muy buenos recuerdos de esto, definitivamente. Entonces el pastor Hernán no ha venido a reemplazar a nadie. Yo no estoy aquí reemplazando a nadie. La pastora María Claudia no está reemplazando a nadie. Todos estamos sumando. ¿Listo? Todos estamos sumando. Todos estamos sumando. Entonces, el pastor Hernán ha venido a sumar. Él ha hecho esto con muchas iglesias. No es la primera vez que lo hace. De hecho, él trabaja en eso, en temas de reingeniería en muchas empresas. Entonces, no podemos dejar de vista que la iglesia también es una empresa, la empresa de Dios. Entonces, a todos muchas gracias nuevamente. Y ahora sí, entramos en materia. Den un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Quiero que me preste atención entonces a esta lectura, saludando también a las personas que nos observan a través de internet, muy especialmente a Sandrita, allí en Nemocón. Los quiero mucho y les envío un saludo muy especial. Dice, la Biblia, el manual de las finanzas. ¿Cómo dice? La Biblia, el manual de las finanzas. La Biblia, ¿de qué vamos a leer en este momento? No, de la Biblia. La Biblia es el libro que vamos a tratar en este artículo. La Biblia contiene 2350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. 2350. Muchos se sorprenderán al saber que Jesús habló de dinero más veces de las que habló sobre el cielo y el infierno. De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2350 relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Quiere decir entonces que las claves del éxito y los secretos para salir finalmente de las deudas siempre los hemos tenido allí en algún rincón de la casa, empolvándose y deteriorándose de la humedad mientras diariamente nos rascamos la cabeza y pasamos noches en vela pensando cómo pagar las deudas que parecen no acabar. Pues al parecer y para muchos multimillonarios alrededor del mundo, así es, la Biblia desde siempre ha influido en la ética moral y espiritual del mundo occidental, pero ahora también está siendo incluida en el mundo de los negocios. El experto en finanzas, Howard Dayton, en su libro Su dinero cuenta, mediante un análisis detallado, revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. Según Dayton, abro comillas, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero,
empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Entre mitos y verdades, ¿entre qué? Mitos y verdades a medias. La sociedad ha adoptado una percepción del dinero muy distinta a la que se puede extraer de las escrituras. ¿De las qué? De las escrituras. En la Biblia encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Es decir, el dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter y dependiendo de cómo se maneje, se puede convertir en una bendición o en una maldición para su dueño. Erróneamente, se cree que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. Lo que subraya en realidad es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Si leemos 1 Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero, no dice el dinero, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El primer gran principio respecto al dinero y a los bienes materiales que se lee en la Biblia es que Dios es el dueño de todo, del mundo y de todo lo que hay en él. Mía es la plata y mío es el oro, dice Ageo 2:8. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dónde habita usted? ¿Por qué lo dice sin miedo? ¿En la tierra? ¿En Bogotá? ¿En Cundinamarca? Dicen en la tierra. ¿O es que vivimos en Marte? No, vivimos en la tierra, ¿cierto? Y los que en él habitan. Porque dijeron, en la tierra. Sí, en la tierra. Salmo 24:1. El segundo gran principio respecto al dinero y a las posesiones es que todas las cosas provienen de Dios. ¿De dónde provienen todas las cosas? De Dios. Dice que no solo Dios es el dueño de todo, sino que todo lo que recibimos proviene de Él. ¿De quién proviene todo? De Él. Advierte la Biblia del peligro de olvidar a Dios en los bienes que adquirimos. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder para hacer las riquezas? Dios. Deuteronomio 8:18. Con respecto al diezmo y a las ofrendas, las escrituras prometen aumentar las bendiciones de quienes deciden hacerlo, lo cual indica que es un ¿qué? Un acto voluntario. Dar nos hace realmente libres, mientras que acaparar nos hace prisioneros. Santiago 5:2. El dar cambia la vida de otros. Juan 3:16. Dar nos regresa las bendiciones. Lucas 6:38. Dar nos permite acumular tesoros en los cielos y no en la tierra. Mateo 19:21. Y advierte la Biblia sobre algunos mandamientos respecto al dinero y cómo debemos administrarlo para que nos vaya bien. Uno de ellos es el de no incurrir en deudas. Como se lee en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. Cuando nos endeudamos perdemos libertad. Dice la Biblia en Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo del que presta. Ya vamos acabando esta lectura y quiero que le preste atención a esta parte final porque es sumamente importante. ¿Me van copiando? Ok. Otro principio advertido en las Escrituras es no esforzarse por ser ricos. Advierte contra los planes rápidos y fáciles de conseguir dinero. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbios 28:22. En resumen, ¿en qué? En resumen, según los principios de la economía de Dios, ¿de quién? De Dios, recopilados en los libros de la Biblia, hay que ser sabios. ¿Cómo hay que ser? Sabios.
ahorrar pero no atesorar, gastar con discreción y control, usar los recursos propios para ayudar a otros, pero con discernimiento. ¿Con qué? Con discernimiento. Dice la Biblia que no es malo ser rico, pero sí es malo el amor al dinero. Que no es malo ser pobre, aunque Dios quiere que salgamos adelante, pero sí gastar el dinero con cosas triviales. Con más de 6.000 millones de ejemplares y más de 2.300 idiomas, la Biblia es la obra más vendida y leída de todos los tiempos. Para muchos son las sagradas escrituras. Otros la compran y la guardan por años en su biblioteca, en el Salmo 91. Lo cierto es que hoy, hombres y mujeres confiesan haber logrado el éxito económico siguiendo simplemente al pie de la letra las instrucciones consignadas en el manual del fabricante. ¿Cómo les pareció esta lectura? ¿Les llegó algo al corazón? ¿Les sirvió para algo? Esto fue algo que yo me puse a redactar ayer. ¿Qué tal quedó? Mentiras, no lo hice yo. Miren, ¿saben por qué les leí este artículo que no lo hice yo? Para que no quede, digamos, ahí después lo editen y quede mal. Esto fue un artículo que sacó la revista Semana en el año 2014, el 14 de marzo. Usted lo puede buscar ahí en Google. Y lo escribió Silvia Parra y lo tituló, así como lo mencioné ahora, La Biblia, el manual de finanzas. 14 de marzo del 2014 en la revista Semana. ¿Por qué quise leer todo esto? Porque definitivamente la Biblia siempre ha sido objeto de estudio, incluso por personas que no se denominan o tienen alguna confesión religiosa. Pero siempre a las personas, no solamente de ahora, sino de todas las épocas, desde que se escribió la Biblia como tal, como la conocemos actualmente, siempre las personas, en el buen sentido de la palabra, han estado atraídas a buscar principios de bendición, de mayordomía en la palabra de Dios. ¿Por qué quise leerles este artículo de Revista Semana? Porque técnicamente la Revista Semana no está, digamos, vinculada a X o Y religión. Desconozco si esta persona, esta periodista Silvia Parra, pertenece a alguna religión. Lo único cierto es que, reitero, usted puede leer y buscar este artículo en la Revista Semana. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque definitivamente la palabra de Dios es el mejor camino para que sus finanzas estén en bendición. Vamos a descubrir, vamos a aprender, vamos a recordar 5 principios, 5 puntos muy rápidos de lo que dice la palabra de Dios acerca de las finanzas. Del poder de la palabra de Dios en las finanzas. Miremos lo que dice inicialmente Lucas 16, del 10 al 12, de la Reina Valera de 1960. El que es fiel en lo muy poco, ¿el que es qué? El que es fiel en lo muy poco, y hace énfasis, en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿En lo qué? En lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es
vuestro. Querida familia de Agua Fresca, las finanzas no solamente son números, cuentas o bancos. Son el arte de administrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tan fiel ha sido usted en lo poco? Yo sí puedo decirle con toda sinceridad y toda honestidad que he podido ver las dos caras de la moneda. A lo largo de tantos años que hemos visto pasar tanta gente en la iglesia, he visto esto. ¿Qué tan fiel eres en esta situación difícil que tal vez estás viviendo? ¿Qué tan fiel fuiste en esa empresa pequeña donde te estaban enseñando algo? ¿Fuiste fiel? ¿O quieres de una vez la empresa de 10,000 personas, pero no fuiste capaz ni de administrar tu propia vida? Recuerden ustedes que en octubre estamos hablando del poder de Dios, de la palabra de Dios. Iniciamos con el poder de Dios ¿en qué? En la alabanza, posteriormente en la sanidad, y hoy estamos hablando de las finanzas. ¿Listo? Para que de pronto no se nos pierda. En el mundo secular se trata de hacer dinero, pero en el reino se trata de administrar propósito. ¿Por qué propósito? Pregúnteme por qué. Porque tú no estás aquí en este mundo por azar. Tú estás acá con un propósito. Tú estás acá porque Dios dijo, va a estar en esta ciudad, va a llegar al mundo en este año. O alguno de ustedes pudo decidir en qué momento de la historia llegar. Usted dijo, ay no, me hubiera gustado llegar en los 70, haber sido así como hipicito y todo. ¿Cierto? O en los 90, aquí en Colombia, en el auge desafortunado del narcotráfico, tal vez. ¿Alguien decidió en qué fecha nacer acá? ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? Tampoco, ¿cierto? Entonces tenemos una vida llena de propósito. Diga conmigo, propósito. Dígalo con fe, propósito. ¿Sabes algo? En la Biblia, el dinero nunca fue el problema. Nunca fue un problema. El corazón del hombre sí. Jesús habló más de dinero que del cielo o del infierno, porque sabía que el dinero revela prioridades. El dinero no cambia a las personas, solo amplifica lo que ya son. Un corazón generoso con poco será generoso con mucho. Un tacaño con poco será tacaño con millones. Reitero, un corazón generoso con poco será generoso con mucho. Uno tacaño con poco será tacaño con millones. Y este primer punto, ¿cómo lo he denominado? No puede ser grande sin ser fiel en lo poco. Esto no estaba planeado. Y Dios me juzgue si lo que voy a hacer acá es una payasada, que no lo es. Yo no sabía que Farú iba a venir. Y hoy vino, después de tanto tiempo. Bienvenido. Bienvenido. Ni Jonathan tampoco, bienvenido Jonathan. ¿Por qué quiero decir esto? Farú trabajó mucho tiempo aquí en la iglesia. Mucho tiempo. ¿Cuántos años trabajaste acá en la iglesia? ¿De los cuántos años? Desde los 8 años. Desde muy pequeño. Y siempre se sentaba con nosotros, con mi papá. Hicimos una amistad casi de hermandad. Y él fue fiel en lo poco. Con errores, como todos. Con virtudes, muchas. Con cosas por corregir actualmente, él y nosotros, todos. Pero es un gran ejemplo del que es fiel en lo poco, Dios lo pone después en lo mucho. Muchas veces lo vi saliendo de sus ocupaciones personales, llegando a trabajar a nuestra empresa que teníamos en aquel momento de video, que él nos administraba, que se llamaba Shelter, que muchos de ustedes lo recuerdan, donde vendíamos CDs, hacíamos grabaciones. Y Farú desde muy pequeño nos ayudaba.
Ya después empezó a trabajar. El obrero es digno de su salario. En esa época, recuerdan ustedes que teníamos reuniones de Grupo Sion por la mañana y por la noche, ¿cierto? Y él llegaba cumplidamente ahí. Y empezó a tomar la visión de lo que siempre nuestro padre espiritual, mi padre, nos enseñó a muchos. Y sobre todo lo que dice la palabra de Dios. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y es un claro ejemplo de que fue fiel y Dios lo ha puesto en lo mucho. Yo siempre le digo, Farú, ojo con el orgullo, ojo con la soberbia, siempre recordando, ¿sí? ¿Te lo he dicho así? Le he dicho recordando de donde Dios nos ha levantado. Pero cuando usted sabe y toma estos principios, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. ¿Qué tanto está usted honrando esa empresa pequeña donde está? Ese trabajo que tal vez usted lo está viendo pequeño, pero aquí en la iglesia ha pasado mucha gente ha pasado por la iglesia, han aprendido, han crecido y Dios los ha bendecido. Porque yo siempre he visto a la iglesia como eso, como una escuela donde la gente viene, aprende y crece, prospera y sale adelante. Muchos llevan aquí muchos años en la iglesia, tal vez 10, 15, 20 años, no lo sé. Y lo digo con mucho cariño y mucho respeto. ¿Qué has hecho a lo largo de esos 20 años? ¿Qué has hecho a lo largo de esos 10 años? Yo quiero que tú también salgas adelante. Pero mi invitación en este primer punto es que seas fiel en lo poco. Miren, recuerdo mucho, y perdón que te ponga otra vez de ejemplo, Faruk. El primer carro que Faruk tuvo, me acuerdo, fue un Twingo. Y Faruk siempre ha tenido algo y es que ha sido sobre revolucionado. Me tocaba bajarle las revoluciones. En ese carro yo lo veía salir ahí por galerías y uno sabía que llegaba Faruk. Hijo de madre. Yo decía, cuídelo. Y lo cuidaba. Entonces sí le daba patica al carrito. Pero lo cuidaba. Y le dije, Dios te va a poner en más. Y tal vez hoy, gracias a Dios, Dios sabe cómo hacer las cosas. Faruk no me deja mentir y sobre todo Dios. Andábamos en bicicletas en aquel momento, antes del Twingo. De hecho nos conocimos en unas bicicletas, prácticamente. Y alguna vez nos fuimos a un concesionario de la Volkswagen. Y me acuerdo de que también estaba Joana el gato. Y nosotros no teníamos ni para comprarle el llavero al carro. Pero mi padre siempre nos enseñó algo. Traten de ser excelentes donde vayan. Y ese día nos fuimos bien vestiditos, bien chévere. Y nos sentamos en ese carro, o particularmente yo me senté en ese carro. Y yo dije, algún día Dios me va a bendecir para un carro de estos. No sé por qué, pero yo siempre decía, el día que yo cumpla 30 años voy a tener un carro X. Y el día que cumplí 30 años, que fui con Faruk mismo, con Marco Delgado, que muchos de ustedes lo recuerdan, fuimos los tres y me acompañaron a recibir esa bendición. Hoy en día Dios ha bendecido a Faruk y ya no anda en Twingo. Y le he dicho, Faruk, sea humilde siempre. Pero ¿sabe qué? Lo digo con el mayor y en el buen sentido de la palabra orgulloso, de saber que Faruk fue fiel en lo poco. De cuando vendíamos un CD, hasta cuando vendíamos 1000, 2000, 3000 CDs, cuando exportábamos para otras ciudades, fuimos fieles en lo poco. Tal vez hemos pasado momentos difíciles aquí como iglesia. Tal vez lo hablamos en estos días. Ah, sí, qué tal cosa de los salones que teníamos antes y que no sé qué. Ya pasó. Tal vez Dios quiere o ha querido que vivamos tal vez una prueba para ver qué era lo que teníamos en el corazón. Ah, porque es muy bueno decir cosas chéveres cuando no está bueno y aquí hay 10, 20 millones. Pero cuando no hay, ay Dios, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me bendices? Hay que ser fieles en lo poco. No es la cantidad del diezmo, es el acto de obediencia lo que te va a bendecir. Porque me asusta, y de verdad lo digo con todo respeto. Da 1.000.000 de pesos y Dios te va a dar tanto. No, esto no es una feria. A Dios ve la intención del corazón.
La misma persona sencilla que da 1.000 pesos porque es lo que puede dar, al que da 10, 100 millones, lo que vale es el acto del corazón, el acto de obediencia. Entonces mi invitación en este primer punto, y tal vez era el más largo, es que cuando tú eres fiel en lo poco, hay una cosa imparagitable: Dios te va a poner en lo mucho, pero tienes que ser fiel en este momento en el que estás viviendo, fiel en esa empresa donde te están enseñando. Tal vez ahorita estás en un restaurante donde solamente estás tú, Dios te va a poner en lo mucho. Tomo otro ejemplo. Hace un par de años fui a la empresa de Jonathan, que está aquí atrás también, y su familia, y me acuerdo que estaban orando por adquirir una casa para hacerlo bodegaje, ¿cierto, Jonathan? Más o menos así fue la historia. Si estoy diciendo algo mal, me corriges, vienes hasta acá corriendo y me corriges. Y empezamos y oramos y fuimos, y me invitaron pescado en esa época. Hoy en día también, Jonathan, ¿cómo vas? Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado, pero también porque ellos fueron fieles en lo poco. Yo quiero que tú seas fiel en lo poco porque te quiero ver en lo más, porque te quiero ver prosperar, porque quiero verte bendecido, que tú digas: yo soy un claro ejemplo de lo que dice la palabra de Dios. No puedes ser grande sin ser fiel en lo poco. Tal vez para muchos el nuevo salón auxiliar que Dios nos dio en esta semana puede ser pequeño, pero para mí es crecer. Para mí es darle gracias a Dios. Y ayer lo vimos, no porque cumplí años yo, no porque también se le celebró el cumpleaños a Sara, no. ¿Saben por qué? Porque para mí es crecimiento, porque hemos sido fieles en lo poco, Dios nos está haciendo crecer. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Número 2. Esfuerzo igual provisión. Recuerde usted que estamos hablando del poder de la palabra de Dios para las finanzas. Entonces vamos a ahondar mucho en versículos que están en la palabra de Dios para que usted se vaya para su casa con estos conceptos bien afianzados, pero sobre todo con esto en el corazón para que sea bendición en su diario vivir. Proverbios 10:4. Segundo punto: esfuerzo igual provisión. Cuando esté en la pantalla dígame amén. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:11 de la Nueva Traducción Viviente dice: la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. ¿Aumenta qué? ¿Con el qué? Con el tiempo. Y segunda de Tesalonicenses 3:10-11 dice: incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen. Dice la palabra de Dios: y se entrometen en los asuntos de los demás. Y se entrometen en los asuntos de los demás. Miren esta pequeña analogía. El dinero rápido es como una fogata de gasolina. Arde fuerte, pero se apaga pronto. La riqueza sólida se construye como una chimenea. Leña sobre leña, paciencia, constancia y dirección. Hay un hombre que se llama David Green y es el fundador de una empresa que se llama Hobby Lobby en Estados Unidos. Empezó vendiendo manualidades en su garaje, pero con principios bíblicos, trabajo, integridad y diezmo. Hoy su empresa genera miles de empleos y financia misiones en todo el mundo. Esfuerzo y provisión. Esfuerzo y provisión. Aquí a la vuelta o aquí detrás tenemos un gimnasio, ¿cierto? Y en el gimnasio uno ve de todo.
Pero la mayoría de personas que están en un gimnasio y que van regularmente, ¿cómo están? En forma, ¿cierto? Pero eso no se construyó de la noche a la mañana. Eso es con esfuerzo, con dedicación, con disciplina. ¿Con qué más? Con constancia, ayúdeme, ¿con qué más? Perseverancia, ¿qué más? Con actitud, ¿qué más? Cerrando el pico, ¿cierto? Como el otro día, tomando buenos hábitos. El otro día, creo que lo conté la vez pasada, a mí me gustan mucho las donas. Y me gusta mucho la dona de chocolate con chantilly de Donut Factory. Ahí les doy la promoción a Donut Factory. Son deliciosas. Y el otro día compré una cajita, ¿cierto? Una cajita como de 6 donas, creo. Y pues yo siempre trato de compartir con la gente, ya sean empanadas, lo que sea. Y ese día tenía donas. Y no había gente ese día. Me tocó esforzarme para comérmelas. Eso no es un buen hábito, ¿cierto? Y me regañaron y todo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esfuerzo, esfuerzo. ¿Tienes un restaurante? Esfuérzate. ¿Tienes una empresa? Esfuérzate. ¿Tienes un emprendimiento? Esfuérzate. ¿Tienes un negocio? Esfuérzate. Las cosas no van a caer de la noche a la mañana. Todo es con esfuerzo. ¿Esfuerzo y qué? ¿Lo otro? ¿Esfuerzo igual que? Provisión. Dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero hay una condición, ser esforzados y valientes. Porque hay personas que se esfuerzan pero no son valientes. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que acompañar esas acciones que tienes en tu mente quitándote el miedo. Y si tienes miedo, empieza con miedo y haz las cosas. Pero te vas a quedar ahí toda la vida. Sea arriesgado, te puede ir bien, te puede ir mal, pero por lo menos sabes que estás tomando el riesgo y que cuando uno toma riesgos en cualquier momento la puerta se va a abrir. ¿Qué implica el esfuerzo? Mejorar nuestros hábitos. Claramente. ¿Qué más? Ayúdenme. ¿Qué más requiere el esfuerzo? ¿Qué más hay implícito en el esfuerzo? ¿Ah? Dedicación. Tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Sacrificio. ¿Qué más? ¿Cuál? Preparación. Disciplina. Este hombre David Green, que usted puede buscar la historia ahí en Google, búsquela. Un hombre con principios cristianos y hoy su empresa genera miles de empleos. David Green, fundador de Hobby Lobby. Esfuerzo igual provisión. ¿Tú quieres provisión? ¿Quieres que tu alacena esté llena? ¿Quieres que la cuenta del banco esté llena? Esfuérzate, emprende, crece. Mire, hace muchos años, y otra vez qué pena que lo ponga de ejemplo, Farú. Farú comenzó un café. ¿Cómo se llamaba ese café? Café del Campo, ¿no? Y el café, Farú lo intentó y le tocó cerrarlo, pero el hombre siguió perseverando. ¿Cuántas personas a la primera cosa se caen? Ustedes saben que yo compro y vendo carros, y no todas las veces me ha ido bien, pero lo he intentado, me esfuerzo y sigo adelante. Hay negocios que no me han salido bien, no me han salido bien, pero siempre he tratado de esforzarme por ir más allá. Hace poco incluso compré un carro, tú que también compras carros y vendes. Compré un carro, un Nissan no va a decir el modelo porque de pronto lo ven a uno y bueno. Y el carro tenía no un problema mecánico, pero sí un problema que cuando el carro llegó a Colombia no le encontraron las improntas, ¿cierto? Entonces dijeron no, que las improntas eran de difícil acceso, pero de todo uno aprende. Y cuando yo lo iba a vender, radiqué el tema ahí en ventanilla única, me rechazaron el traspaso. ¿Y yo por qué? No, que toque ir a la Dijín. Yo nunca había hecho un trámite por allá en la Dijín, pero ¿saben qué? Aprendí algo nuevo. Todos esos carros de esa serie, los propietarios actuales de esos carros, tienen que ir después a la Dijín y hacer ese trámite. ¿Por qué? Porque no aparecen las improntas. O sea, no es que no aparezcan, sino que cuando lo escribieron el carro era difícil acceso. Entonces tienen que ir allá para que la Dijín certifique que el carro no es robado, que las improntas son difíciles de acceso y ya. ¿Por qué quiero decir esto? No se caiga cuando algo pase que no esté de acuerdo a lo que usted está pensando. Que comenzó un negocio y no le fue bien. Esfuércese, tranquilo, aprenda. Algo nuevo tiene que aprender.
¿Cuántos han intentado honestamente un negocio y no les ha ido bien? Yo creo que todos, ¿cierto? Pero la diferencia está en el esfuerzo, en continuar, en seguir, en aprender, en valorar lo que estamos haciendo. Este es un tiempo de aprender. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta oportunidad de aprender algo nuevo. Diplomados gratis. En YouTube, si no tiene plata, métase a YouTube. Esfuércese, porque si usted quiere provisión, lo primero que tiene que hacer es esforzarse. No le va a llegar la provisión sin esforzarse. Provisión, primero tiene que tener esfuerzo. ¿Listo? Número 3. Ser generoso. Una puerta de bendición. Miremos lo que dice Lucas 6:38. Lucas 6:38 dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante, ¿cómo? Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Miremos también lo que dice 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Recuerden, ¿cómo? Y eso es lo que estamos haciendo en el mes de octubre, recordando esos principios que están ahí en la palabra de Dios, pero que a veces olvidamos. Y por eso la palabra de Dios es clara. Recuerden lo siguiente, porque es que a veces se nos olvida quién es el que nos ha bendecido. A veces se nos olvida quién es el que nos ha dado todo. A veces se nos olvida de dónde nos levantamos. A veces miramos por el espejo retrovisor de la vida y pareciera que no existiera Dios, que no existiera el papá que nos ayudó, el tío que nos ayudó, el pastor que nos ayudó, el profesor que nos bendijo, el jefe que nos enseñó algo. Entonces hoy es una oportunidad para que recordemos. Recordar que en este caso, recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno ¿qué? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión. Ahorita cuando tomemos los diezmos y ofrendas metemos una alabanza así bien poderosa. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama. ¿A quién ama Dios? A la persona que da con alegría. Y Dios, ¿quién? Dios proveerá con generosidad todo, no es algunas cosas, todo lo que necesiten. Entonces, siempre, ¿cuándo? Siempre tendrán lo necesario. Todo lo necesario. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Yo veo aquí personas que creen en que Dios es bueno, en que ser generoso es una puerta de bendición. ¿Lo creen así? Yo lo creo así. ¿Sabes algo? Es que tengo un cosito acá. Dios no te pide que des para quitarte, sino para enseñarte a confiar. ¿Lo crees así? Yo lo creo así. Miren esta pequeña metáfora. El corazón generoso es como una represa con compuertas abiertas. El agua fluye, pero nunca se seca. El tacaño, en cambio, cierra la compuerta y el agua se pudre. Hay un librito que se llama la Biblia, donde nos habla de las compuertas. La palabra de Dios nos habla de compuertas. Cuando diezmamos y ofrendamos voluntariamente, no como malintencionadamente, han dicho algunas personas que se hace en la iglesia cristiana, no solamente en esta, sino en todas. Si a alguien se le ha obligado a dar, está usted en una secta. Pero aquí desde el año 1991 a nadie se le ha obligado a dar nada. Todo es voluntariamente. Y lo tratamos de hacer siempre bajo ese principio, con alegría, con gozo. Que recibí 10,000 pesos, el diezmo lo doy con alegría. Que recibí 100 millones, lo doy con alegría. Porque al final sé y sabemos y reconocemos y recordamos en esta mañana que todo se lo debemos a Dios.
No puede ser de los que van por la vida diciendo, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. El Señor te ayuda, el Señor te bendice, y que cuando el Señor te ayuda y te bendice, te olvidas de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Quiera Dios que no sea tu caso, ni el mío, ni el de nadie aquí presente, ni de los que nos observan a través de internet. Que nuestro Dios se convierta al dinero y que coloquemos a Dios en segundo después del dinero. No, siempre Dios adelante, siempre Dios primero en todo lo que hagas. Sé generoso entonces. Nos lo recuerda también el ejemplo aquel de John Rockefeller. ¿Se acuerdan de John Rockefeller? El rey del petróleo. Uno de los hombres más ricos de la historia. Diezmó su primer salario de 1,50 dólares. Dijo, abro comillas, si no hubiera sido fiel en ese $1.50, nunca lo habría sido con mis millones. Generosidad no es cantidad, es actitud. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el rico cree, porque es que una cosa es ser rico y otra es próspero, y usted es próspero en el nombre de Jesús. Señor, mira lo que di. Y eso no lo tenemos que hacer así. No tenemos que dar para que nos vean. Lo hacemos como un acto de decir, Señor, gracias por lo que me das, por lo que me ayudas, por lo que me bendices a diario. Ser generoso es una puerta de bendición, pero no para que te vean los otros. Es que yo le regalé esto a Marcela, le regalé esto a don Gabriel. ¿Cierto, Nancy? Para que me vean. No, hay gente así. Es que yo le compré los zapatos al niño. Y para que todo el mundo vea. No, lo que hagas con tu mano izquierda que no lo sepa la derecha. Y que cuando eres fiel en lo poco, como lo veíamos en el primer punto, Dios te va a poner en lo mucho. Él te va a posicionar, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a poner en puestos de honor. Que los mejores lugares sean para nuestros hijos e hijas de la iglesia. Que los mejores sitios que visitemos sean para las personas de la iglesia. Unos los creyeron, otros no. Que las mejores vacaciones sean para las personas de la iglesia. No se asuste, créalo. No le dé miedo a aspirar a lo mejor. Si ahorita no tiene la oportunidad, crea. No, Dios nos ha dado la capacidad de creer, de soñar, de decir, Señor, gracias, porque nos has dado imaginación. Este viejo ejemplo que lo he dicho, o lo dije en alguna otra conferencia. Yo nunca he visto a mi perro Natán diciendo, a mí me hubiera gustado hacer una vaca mejor, o hacer un conejo. No, el man es perro y es perro, glotón y es glotón. Pero usted sí tiene la capacidad de transformar su historia. Usted sí tiene la capacidad de ser mejor. Usted sí tiene la capacidad de decir qué hacer con su vida. Ser generoso nos trae puertas de bendición. Amén. Número 4. Y ya vamos abordando la parte final de esta sencilla conferencia. Número 4. Avaricia, deuda y codicia. Miremos lo que dice Hebreos 13:5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Miremos lo que dice primera de Timoteo 6:9-10. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Este punto cuál es? El 4. Avaricia, deuda y codicia. ¿Sabes algo? Dios no está en contra de que tengas dinero. Está en contra de que el dinero te tenga a ti. Miremos esta
pequeña analogía. El dinero es como el fuego en la chimenea, calienta el hogar, pero suelto en la sala, lo destruye todo. Voy a volver a leer. El dinero es como el fuego, dos puntos. En la chimenea calienta el hogar, pero suelto en la sala, destruye todo. A ver si de pronto esta historia usted la conoce. La de Judas, ¿se acuerdan? Judas amó más las monedas que al maestro y perdió ambos. En cambio, Zaqueo soltó la codicia, devolvió lo robado y encontró salvación. Ese ejemplo claro de Judas, que lo hemos leído todos alguna vez en nuestra vida, nos recuerda la importancia y lo peligroso que puede ser la avaricia, lo peligroso que también puede ser la deuda y la codicia. No está mal que tú aspires a lo mejor. No está mal que tú seas un propiciador de bendiciones en tu familia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que mi familia siempre han sido personas pobres, arruinadas, vaciadas, flacos, ojerosos y sin ilusiones. Conozco las dos caras de la moneda. El de la pobreza. El de saber que nos tocaba colocarnos, y usted lo sabe, ropa usada y no en muy buen estado la mayoría de veces. De colocar platos encima de la mesa sin comida. Y yo creo que por eso es que a mí siempre me duele aquellas personas que están necesitadas. Pero gracias a Dios, tengo muchos errores, pero creo que ese no. De ir contando, es que le di a este, es que bendije a este, es que le di a este, no. Porque el que tiene que conocer eso es Dios. Entonces, usted tiene todo el derecho, porque creemos en un rey. ¿Qué es Jesús? Un rey. Y los reyes no están vaciados. Y Dios quiere lo mejor para usted, pero quiere que usted ponga su enfoque primero en las cosas de Dios, antes que en el dinero. Vuelvo y lo digo, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme. Y Dios te da eso y no vuelves a la iglesia. Se te olvida que todo te lo debes, se lo debes a Dios. Hace muchos años, mi padre trabajaba en una obra de construcción. Y había una persona que tenía en aquel momento volquetas. Y era un tipo con mucho, mucho dinero. Tal vez un poco ordinario. Y era hasta buena gente. Era hasta hincha de mi equipo también. Y mi papá tenía muy buena amistad con este hombre. Y en esa época el hombre hizo un gran negocio. ¿Qué hizo el hombre? Un gran negocio. Y él tenía un hijo, varón, el primogénito, el mejor dicho, el consentido de la casa. Y yo le dijo el hombre, a mi papá siempre han dicho algunos amigos, Pacho, mire lo que le compré a mi hijo. Tan, hizo era un carro de 2 puertas, hermoso, un carro precioso, en los años 90, hermoso. Y el tipo era sumamente ordinario para hablar, muy querido, pero era muy bocón. Entonces imagínense cómo expresó cuando dijo lo del carro, hazte tal por cual para el carro y no sé qué, bueno. Lo único cierto es que en el primer viaje que el hijo hace en ese carro, sufre un accidente y se mata. Y el hombre era avaro, creído, o bueno, se volvió así porque antes no era así. ¿Y cuándo pagó ese gran precio? Cuando perdió a su hijo. Hoy es una mañana para reconocer, para decirle, Señor, gracias porque todo lo que tengo te lo debo a ti. Gracias, Señor, porque tal vez he prometido muchas cosas y me las has dado y en otras te he incumplido. Señor, ayúdame a recobrar mi fe contigo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón no esté lleno de avaricia. A que mi corazón, Señor, esté lleno, mejor, de sencillez y de saber que todo te lo debo a ti. Miremos lo que dice el número 5 y con esto cerramos. Prosperidad espiritual y material. Miremos lo que dice Deuteronomio 8:18. Acuérdate. En uno de los pasajes anteriores veíamos que decía ¿qué? Recuerda. Ahora nos dice el Señor,
La palabra dice, acuérdate del Señor. ¿Sabes por qué nos dice acá? Acuérdate, porque muchos se olvidan quién es el que los ha prosperado. ¿Quién se olvida? No nos podemos olvidar de esa fuente de bendición. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Simple ese pasaje. Acordémonos, ¿quién es el que nos ha dado todo? Acordémonos, ¿quién es el que nos ha dado esa provisión día a día? Acordémonos, ¿quién es el que nos da esa cama donde dormimos? Esos zapatos que tenemos, ese jean que nos ponemos, esa camisa que utilizamos, ese jugo, ese viaje, ese carro que tenemos, la provisión para viajar en Transmilenio, la provisión para viajar en el Zip, en el taxi, en el Uber, la provisión que Dios nos da a diario. No nos olvidemos y acordemos siempre que todo se lo debemos a Dios y que la prosperidad más importante, antes que nada, es la espiritual. Porque cuando tú lees, cuando tú aplicas estos principios, Dios te pone en sitios de privilegio. Amén. Salmo 1, del 1 al 3. ¡Qué alegría! ¿Qué? Para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan, ¿sé qué? En la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca, ¿sus hojas qué? Nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No dicen algunas cosas, en todo lo que hacen. ¿Quieres prosperar? ¿Quieres salir adelante? El primer lugar donde deberías ir es a la palabra de Dios. ¿Quieres bendiciones ilimitadas? Ve a la palabra de Dios. ¿Vas a emprender un nuevo proyecto? Ve a la palabra de Dios antes de a cualquier cosa. Atiende bien a tus clientes. Esfuérzate, aprende, crece, pero nunca olvides que lo más importante es la palabra de Dios. Amén. Cierro con esto. Lo que dice Tercera de Juan 1:2. Amado, ¿qué dice? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas, en todas las cosas, y que tengas salud. ¿Qué vimos hace 8 días? Sanidad. Así como prospera, ¿qué? Tu bolsillo, tu alma. Tu alma. La prosperidad del reino de Dios no se trata de acumular, sino de florecer en propósito. Dios te bendice no solo para tener, sino para ser canal de bendición. Y yo le pido a Dios en esta mañana que cada uno de ustedes sea un canal de bendición, que donde usted vaya usted prospere, que donde usted vaya las cosas le salgan bien, que donde usted vaya, si hay alguien compitiendo con usted, ese trabajo se lo den a usted, que si usted está esperando una bendición, esa bendición se la den a ustedes. Y en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana se desatan bendiciones sobre la iglesia Agua Fresca, sobre las personas que nos ven, sobre las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Abraham prosperó porque creyó. ¿Dónde están los que creen? Isaac sembró en tiempo de hambre. ¿Has pasado hambre? Tal vez metafóricamente hablando, o tal vez literalmente hablando, y cosechó 100 por 1. José administró Egipto y salvó naciones enteras. La prosperidad bíblica, mi querida familia de Agua Fresca, no es magia, es obediencia continua. ¿Le prometiste algo a Dios? Cúmplelo. Señor, si me sale este negocio, yo doy este diezmo y esta ofrenda, y te lo gastaste, no estuvo bien hecho. Pero Dios nos da nuevas oportunidades. Amén. Y el cierre, la conclusión. Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, diga conmigo, mas buscad. Pero dígalo organizadamente. A ver, otra vez. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente.
Dice ahí, primeramente o únicamente. Ok, lo cual nos indica, más buscad primeramente, o sea, lo primero, pero no únicamente, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas esas cosas que tú quieres. Ese viaje, ese negocio, ese emprendimiento. Pero primeramente hay que buscar el consejo en la palabra de Dios. Primero y más claramente, la mayor riqueza es tener a Jesús en nuestro corazón. Amén. Mira esto, Jesús, dice aquí un historiador, no tenía cuentas bancarias, pero tenía autoridad sobre la provisión. Multiplicó panes, halló monedas en peces, alimentó multitudes y en la cruz pagó la deuda más grande, nuestra deuda de pecado. Él es el principio y el fin de toda abundancia. Porque cuando Cristo gobierna tus finanzas, tu dinero deja de ser tu Dios y se convierte en tu siervo. Trabaja con excelencia y propósito. Sé generoso sin temor. Guarda tu corazón de la avaricia y deja que tu prosperidad empiece en el alma. Porque la Biblia no solo enseña a orar por bendición, enseña a vivir como alguien bendecido. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana.